Universidad Central del Ecuador, Ética y Pensamiento Universitario, Derechos Humanos. Los derechos humanos son libertades inherentes a los seres humanos por el solo hecho de existir. Son universales, inalineables, irrenunciables, intransferibles, imprescindibles e individuales. Derechos humanos a lo largo de la historia. El cilindro de Ciro, 539 a.C. Los ejércitos de Ciro el Grande liberan a los esclavos, declaran que todas las personas tienen derecho a escoger su propia religión y establecen la igualdad racial. Difusión de los derechos humanos. La idea de los derechos humanos se difundió por la India, Grecia y Roma. Nace el concepto de ley natural, tras observar que las personas tendían a seguir en el transcurso de la vida ciertas leyes que no estaban escritas. La Carta de Magna, 1215. Después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta de Magna, lo cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. La petición del derecho, 1628. Se produce la petición del derecho por parte del Parlamento inglés. Es enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, 1776. El Congreso de Estados Unidos aprueba la Declaración de Independencia, que hace énfasis en el derecho de revolución y los derechos individuales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. El pueblo de Francia deroga la monarquía absoluta y establece la Primera República Francesa. Se adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Primera Convención de Ginebra, 1864. 16 países europeos y varios países de América asisten a una conferencia diplomática en Ginebra con el propósito de adoptar un convenio para el tratamiento de soldados caídos en combate. Las Naciones Unidas, 1945. Delegados de 50 naciones se reúnen en San Francisco. La Conferencia de las Naciones Unidas crea un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, redacta el 10 de diciembre de 1948 el documento donde se declara los derechos humanos. A continuación te presentaremos los 10 derechos humanos. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 2. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 3. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 4. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de su estado. 5. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 6. Nadie estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 7. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será prohibido arbitrariamente de su propiedad. 8. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
9. Toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, y a la protección contra el desempleo. 10. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas. Para culminar, el jefe espiritual del budismo tibetano, Dalai Lama, nos dice: la paz solo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen que comer y cuando los individuos y las naciones son libres.